el Faro de Alejandría, no este, que es una copia, sino el original, fue en sí mismo, como lo son todas las bien llamadas maravillas del mundo antiguo, un enigma, un misterio, algo, una zona de penumbra, un punto de interrogación que no cabe iluminar recurriendo únicamente a las bombillas de la información hoy por hoy disponible en los archivos de la humanidad. Era pues inevitable, llamándose este programa como se llama, que antes o después dedicáramos un capítulo como mínimo de este Faro de Alejandría a algunos de esos enigmas, de esos misterios, de esos casos o problemas sin resolver que desde la noche de los tiempos, algunos, o desde el alba de la modernidad, en otros casos, preocupan y fascinan a casi todos los mortales, como se pone de manifiesto en la amplísima bibliografía existente. Aquí tenemos parte de ella dedicada a tales asuntos. Y hemos reunido, espigada entre los autores de estos libros, una pequeña asamblea, un minúsculo cónclave, con miras a debatir el estado de la cuestión relativa a los enigmas en general y en particular algunos de los que se mencionan en estos libros. Serán esos enigmas de varia lección, históricos, científicos, religiosos, biológicos, mitológicos, y los escogeremos un poco al tuntún, sin ánimo de sentar cátedra ni de agotar los temas. No vamos a solventar nosotros aquí, en hora y media de cruce de opiniones, lo que todo el género humano no ha sido capaz de organizar ni de resolver en miles de años de historia conocida y millones, quizá, de prehistoria desconocida. El cónclave en cuestión está formado por César Vidal, escritor, historiador, investigador y periodista de todos conocido, que se enfrenta en estos volúmenes enigmas históricos al descubierto, de Jesús a Ben Laden, y nuevos enigmas históricos al descubierto, de Nostradamus a Saddam Hussein, planeta en ambos casos, a varios, muchos de esos casos sin resolver a los que acabo de hacer referencia. A mi derecha, Bruno Cardeñosa, periodista medio gallego, medio aragonés, que forma parte del equipo del programa de radio de Onda Cero La Rosa de los Vientos, o mejor dicho, formaba parte, porque me parece que el programa ha sido eliminado de la parrilla, como se dice ahora. Bruno es redactor de la revista Enigmas y cuenta en su haber de investigador de misterios con 5 libros. Uno de ellos, muy reciente y publicado por Corona Borealis, es este de título muy explícito, 100 enigmas al descubierto. Acaba de salir ayer, como quien dice, este otro libro dedicado, cómo no, al casus belli de las Torres Gemelas. 11S, historia de una infamia, las mentiras de la versión oficial, también publicado por Corona Borealis. Junto a él nos acompaña el escritor brasileño radicado en España, Francisco Bostrom, autor de una célebre trilogía sobre la magia de las piedras preciosas y alquimista a su manera, o por lo menos estudioso de la alquimia y por lo tanto también del grial, como se pone de manifiesto en lo que hasta ahora es su última obra publicada. Tiene 6, Tupán, un viaje iniciático en busca de la piedra filosofal, Martínez Roca. Por la izquierda, junto a César Vidal, está con nosotros Clara Tahoces, periodista madrileña, redactora de la revista Más Allá y autora también de no pocos volúmenes dedicados a temas y a seres enigmáticos. Aquí tenemos 2 de ellos, la Guía del Madrid Mágico y la Guía de la España Encantada, que me parece que recoge una serie de reportajes publicados en el diario ABC. En aquel extremo vela sus armas otra periodista madrileña, Carmen Porter, subdirectora actualmente de uno de los portales de Internet dedicados a la heterodoxia, al esoterismo y a los temas insólitos de más éxito entre los usuarios de la red, y autora de este libro sobre los misterios de la Iglesia, publicado por EDAF. Y por último, casi en el báratro, cierra este círculo hermético Iker Jiménez, periodista, fundador de la revista Enigma, director y presentador de la Hora de los Misterios en la SER y autor de muchos de los libros enigmáticos que andan por aquí. Uno de ellos, uno de los últimos, es Enigmas sin resolver, los expedientes X más sorprendentes e inexplicables de España, publicado por EDAF. Un par de preguntas o alguna más a sus respectivos autores, de uno en uno, y luego todos a una el debate. César, no es la primera vez que escribes sobre estos asuntos. Hace 7 u 8 años publicaste en Espasa estas historias curiosas del ocultismo. Has encontrado un filón y lo has encontrado además navegando a la contra. Lo digo porque tu actitud es abiertamente racionalista, escéptica, científica y poco dada a la credulidad.
Bueno, yo es que no soy crédulo, es decir, yo no sé si es un filón o no es un filón. Yo fundamentalmente investigo enigmas o bien porque aparecen en el seno de una investigación mayor y de pronto pues uno va buscando unas asnas y se encuentra un reino, como dice el Antiguo Testamento, o bien porque a veces hay enigmas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, me parece interesante saber a quién dedicó Lorenz de Arabia los pilares de la sabiduría, o qué hay de verdad en el mito de Drácula. ¿A quién se lo dedicó, por cierto? A una egipcia muy guapa, por cierto, porque localicé fotos y la verdad es que era una egipcia de ojos rasgados realmente impresionante, como para ir a una revuelta en el desierto. O si Sherlock Holmes pues inspiraba en un personaje real, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para mí el enigma tiene interés en la medida en la que me propone un acertijo que se puede desvelar y que yo intento aplicar una metodología histórica. Es decir, finalmente, pues a quien se lo dedicó Lorenz de Arabia implica, por ejemplo, ver las cartas de Lorenz de Arabia y encontrarse con una señora cuyas iniciales coinciden, de la que estuvo enamorado muchos años y que en un momento determinado se dedicó a otros menesteres. Como otros enigmas. Y en ese sentido, sí, yo creo en el desvelarse, que sigue una metodología científica que es la de la historia. ¿Criterios de selección? La oportunidad, la casualidad y métodos de investigación. Yo creo que el criterio de selección en algunas ocasiones es casual. Es decir, yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi libro sobre las brigadas internacionales y de pronto descubro que la Unión Soviética se hace con el secreto de la bomba atómica porque recluta a una señora en España durante la Guerra Civil que se llama Kitty, que queda viuda durante la Guerra Civil y que luego se casa con Oppenheimer. Y entonces, durante todo el proceso de fabricación de la bomba atómica, la Unión Soviética, como en la mejor novela de John le Carré, tiene una espía en la cama del científico que fabrica el arma. Y entonces, eso es casual, eso no es buscado. De pronto te lo encuentras en unos ficheros cuando ves que a Kitty Oppenheimer la han reclutado en el 37 y en España. Secretos son los caminos del diablo, César. Exactamente, exactamente. No son los del Señor. Y a veces pues sucede eso. Otras veces lo que sucede es que buscas algo por diversión. Es decir, tú te encuentras, por ejemplo, con 7 versiones cinematográficas del duelo a muerte en OK Corral y al final quieres saber cuál es la verdadera. Y resulta que te encuentras con que el duelo a muerte en OK Corral no fue una lucha entre la ley y el orden, fue una lucha entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata ventilada a tiros, en la que además había un asunto de faldas entre medias, que pasaba por el hecho de que Wyatt Earp le había birlado la novia al que en aquel entonces era el cabeza casi visible en Tombstone del Partido Demócrata. Bueno, pues a veces es la casualidad y a veces es algo que vas buscando porque es divertido. César, el problema de las fuentes, porque supongo que un historiador de este tipo de asuntos no puede actuar como generalmente actúan los historiadores. Quiero decir, las fuentes en muchos casos no existen o son muy difíciles de encontrar y cuando existen a menudo están manipuladas, ¿no? Bueno, yo creo que no necesariamente. Es decir, yo creo que si no hay fuentes, pues efectivamente el historiador no puede hacer nada. Cuando a mí hay un enigma que me interesa y no tengo fuentes, escribo una novela. Es decir, yo he escrito novelas en las que yo desarrollo novelísticamente lo que a mí me parece que pudo ser, pero que como no puedo fundamentar en fuentes, nunca lo escribiré como un libro histórico. Y en ese sentido, pues digamos que ese ya para mí es otro oficio. No es el oficio de historiador. El historiador, claro que tiene que pisar sobre fuentes contrastadas, lo más abundantes posible y que den una solución sólida al enigma. Y si no, puede escribir novelas. En estos enigmas históricos al descubierto, el primero de los 2 volúmenes que hasta ahora, me imagino que habrá otros, has dedicado a todo esto. Dios te oiga. El subtítulo dice de Jesús a Ben Laden. Por una parte agradezco que escribas Ben Laden y no Bin Laden, como equivocándose dice todo el mundo, eso no es ni árabe ni español. Pero por otra parte te quiero preguntar algo sobre Ben Laden. ¿Es realmente un enigma? Si es un enigma, es un viejo enigma, porque hay un paralelismo para mí clarísimo y que sin embargo nadie señala entre Ben Laden y Hassan Issaba, el viejo de las montañas. Sí. Se parecen, son, en fin, más o menos 2 ancianos, están Afganistán, la fortaleza de Alamut, Irán, más o menos los mismos parajes, y bueno, pues antiguamente el viejo de la montaña enviaba para intervenir en las cruzadas a sicarios con el puñal en la boca manga y ahora pues envían misiles, bombas atómicas de estas que se descubren en el lecho de las grandes espías internacionales, tal, pero hay un paralelismo que nadie ha señalado. Yo creo que hay un paralelismo que incluso es anterior al viejo de la montaña, es decir, el propio Mahoma tuvo sus agentes que generalmente golpeaban a poetas. Pero también tuvo la iluminación en una cueva. Sí, claro, efectivamente. Entonces tenían una enorme capacidad de repetizar poesías que a Mahoma no le gustaban y de hecho pues prácticamente es el primero de esa serie, ¿no? Hombre, yo creo que es un personaje del que hay parte del enigma que se puede desvelar y parte del enigma que evidentemente no podemos desvelar porque ni tenemos perspectiva histórica para ello ni tampoco tenemos las fuentes que nos permitan ver todo. Pero sí te voy a comentar algo interesante. Tú sabes que una de mis aficiones es la grafología, que incluso en alguna época yo he tenido secciones de grafología en alguna publicación y yo tengo una colección de unos 3.000 personajes, descritos de unos 3.000 personajes, entre ellos Bin Laden.
Y ¿Tienes alguno mío? No, pero me lo vas a dar para añadirlo a la colección. Pero concretamente en el caso de Bin Laden es un personaje con enormes problemas psicológicos que le arrancan de la infancia. Es decir, es una persona que en buena medida está muy motivado por insatisfacciones familiares que no ha terminado de digerir. Y que puede referirse, yo no lo aseguro, me parece que es una especulación, pero es una hipótesis posible, puede tener mucho que ver con el hecho de que su madre no era la primera esposa. Era una de las esposas de su padre y él es un personaje de una importancia pues muy relativa, realmente muy secundaria dentro de la familia. La verdad es que su firma es la de un hombre que en buena medida está determinado por su pasado, que no se proyecta tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Ya sé que no sabes dónde está Bin Laden, pero si tuvieras que apostar todo el dinero que llevas en el bolsillo, no sé si es mucho o poco, sí, lo puedo apostar. ¿Dónde apostarías que está? Afganistán. Afganistán. Francisco Bostrom, en este libro, Tu pan, un viaje iniciático en busca de la piedra filosofal, en su contraportada se dice lo siguiente. La idea de este libro nace el día en que Francisco Bostrom regresa a Brasil tras una de sus largas estancias en el extranjero. Una vez allí, descubre que se rumorea que ha muerto tú tras nombrar un discípulo. Esta obra es fruto de aquella insólita experiencia de falsa muerte y resurrección. Cuéntanos un poco esa experiencia, Francisco. Sí, de hecho tengo este enigma presente que quería decir desde luego que aquí estoy, todavía en la existencia. Y sí, El Mago de los Cristales, El Alquimista, a principios de los 90, fueron libros que divulgaron mucho. Y cuando vine a España se dio algo curioso, porque al no estar en Brasil, pues salieron muchas historias, leyendas falsas, desde luego, que yo había sido secuestrado por extraterrestres, me había ido a la selva, que hasta me había desmaterializado, cosas rarísimas. Y no, estaba discretamente viviendo en España, en Cataluña en concreto, y dedicándome a investigación, a escritura. Y quería decir que no, desde luego, mira, me puedo probar que aquí estoy, existo. O sea, que no solo escribes sobre enigmas, sino que eres tú mismo un enigma posible, ¿no? No, pero desde luego... Y que eres un extraterrestre, ¿eh? Sin duda. Bueno, oye, ya que te has instalado en España, hay en las primeras páginas del libro un fragmento sobre España que me ha sorprendido un poco. Tú dices literalmente, hace unos años me despedí de Brasil escandalizado de la realidad política, social, espiritual y humana y amenazado por la pérdida de ideales y utopías fundamentales. Me fui a vivir a España, donde me encontré con múltiples realidades, una materia prima mágica y alquímica y naturalezas que me enamoraron y me quedé. ¿Dónde está esa España? ¿Es la España de Coín? ¿Es la España del Parlamento? ¿Es la España de la telebasura? ¿Es la España...? Eres un poco optimista en tu versión de España, ¿no? Bueno, yo tuve el privilegio de conocer una España mágica, por lo menos así la viví, ¿no? Y creo que hay varias Españas, tengo la impresión. Y tuve la suerte, ocurrió de una experiencia vital muy importante, ¿no? Y conocí personas más bien extraordinarias y viví experiencias, ¿no? Y la vivo como tal, ¿no? Como una España mágica. Y desde luego, hombre, me impacta en mi vida, la tengo muy presente, ¿no? Ya la llevo dentro. Aunque es este estado un poco indefinido, que en Brasil me llama un poco el español y aquí el brasileño. Pero bueno, es una España hermosa la que conozco. Bueno, Francisco, en la advertencia inicial de tu libro se explica al lector que lo más importante de las gemas, y hay que decir que las gemas son en realidad las verdaderas protagonistas de este libro, están incluso personalizadas, lo más importante es su esencia como idea o información preciosa, una realidad espiritual que está más allá de la materia de los minerales. Yo no sé si una afirmación como esta indignará o no a César Vidal, que aparte de eso tiene una novela que se llama El aprendiz de cabalista y que fue publicada por Siruela. Pero en fin, contesta tú primero y luego te apostilla César. No, efectivamente me interesan mucho las gemas como información, más allá que la piedra física, que materia, me interesa la información que posee. Y a nivel atómico hay una geometría dispuesta en los minerales que consideró arquetipos cósmicos, o sea, antes que la piedra fuera piedra, ha sido un pensamiento en el universo, es una información que está en el cosmos, está en nuestro planeta, en la galaxia, probablemente en todas partes, ¿no? Y me interesa sobre todo las gemas, los minerales como una información que considero que es una manera casi de acercarse a la conciencia, por así decir, cósmica e investigarla. O sea, hay dentro de cada gema un libro sagrado
que es la geometría sagrada, ¿no? Y al estudiar, aplicar las claves de la interpretación simbólica, creo que se puede investigar en ese misterio un lenguaje. Y ese lenguaje creo que es muy transformante porque se lo llevamos de nosotros, porque somos hechos de gemas también. O sea, tenemos 54 elementos, aparte del carbono, diamante e hidrógeno. Por lo tanto, las gemas son una realidad interior nuestra. Llevamos silicio, esmeralda, los elementos químicos que componen. Y creo que eso es parte de la identidad humana, recuperar ese sentido, de que las llevamos. O sea, el ser humano transporta esta información y tiene que ver con nuestra identidad, y una identidad cósmica nuestra. O sea, en ese sentido le encuentro algo muy vital, ¿no? Las gemas no son algo carísimo que están en un escaparate. Llevamos en el cuerpo humano 500 millones de años de evolución, información mineral preciosa. Me encanta investigar qué lenguaje es esto, porque somos tradiciones vivientes, transportamos esa información. Genética humana de la piedra, ¿ciencia o novelerías, César? No, en tu opinión. Yo escribiría una novela sobre eso, sí, a mí me parece interesante. Hombre, si en vez de las gemas hubiera dicho los números, sería pitagórico lo que ha dicho, ¿no? Pero creo tampoco en la filosofía de Pitágoras como en la suya. Soy pitagórico, desde luego, sí. Encuentro como de los más grandes pilares del occidente de la cultura, desde luego. Yo creo que César de Pitágoras solo acepta el teorema. Que no era suyo, además. Que no era suyo, además. Bueno, Francisco, tú en el libro hablas de 3 tipos de cristales. Los monoteístas, se supone, los politeístas, se supone, y los holistas. Los mejores de todos son los holistas. Los segundos menos malos son los politeístas, pero que se ocupan sobre todo de la cantidad y no de la calidad, y a los monoteístas, en cambio, los pones como no digan dueñas. Sí, encuentro que hay 3 vertientes o 3 posturas o actitudes muy demarcadas, ¿no?, que se pueden ver, y podríamos definirlos como 3 tribus. Si tengo vida, tiempo y medios, me encantaría escribir una novela sobre eso. Bueno, ahora que lo he dicho, probablemente alguien lo sacará antes. Pero encuentro 3 tribus en la humanidad y dentro de cada uno de nosotros. Este programa se ve en Brasil, te aviso. No vaya a ser que se inventen nuevas cosas sobre ti. No, mejor ahora se ve que no, que estoy materializado aquí en primera persona. Bueno, esto del mono, del poli y del oli va con segundas, va con terceras, ¿no? Sí, bueno, desde luego... apunta también un poco a las diferentes visiones del mundo, la monoteísta, la politeísta. Es que ahora... César es intensamente monoteísta, te aviso. Convencidamente. Bueno, creo que hay formas de verlo cada, ¿no? Pero desde luego hay una actitud unicista, mono, que encuentro que en algún sentido puede ser reduccionista, ¿no? El monocultivo destruye la tierra. El monóculo es una visión parcial. Me encanta como metáfora el poli como diversidad, algo que va más allá, que ya es algo creativo. Me siento más identificado, aunque sin sentido policial. Poli, pues, etimológicamente coincide, ¿no? Y finalmente que el concepto de holismo engloba los dos, ¿no? Unidad, diversidad. Hay una propuesta de una cosmovisión que busca ir más allá de un pensamiento exclusivo, excluyente, monotemático. Canta lo politemático, y si es politemático, aún mejor. En tu novela aparece también una ciudad. La ciudad del sur, una macrourbe, y prácticamente es la encarnación del mal, de todos los males que se derivan de la civilización tecnológica y estas cosas, ¿no? Sí, desde luego, hay ahí en esa novela, creo que algo presente de metáfora del mundo, ¿no? Y esta ciudad en guerra, la viví, en la ciudad, en Río de Janeiro, donde viví, donde vine, y desde luego lo materialicé en este libro porque hay muchas ciudades del mundo que viven actualmente auténticas guerras civiles, ¿no? Que se llama delincuencia social, pero no lo es guerra civil en toda regla. Y me ha gustado en este libro comentarlo, ¿no? Que eso está, y que la conciencia de las gemas quizás nos pueda aportar una esperanza de cambiar algo, ¿no? El final de tu libro queda abierto. ¿Va a haber más andanzas de Tupán? Espero que sí, a ver que las fuerzas me lo permiten. La intención está. Bruno Cardeñosa, pides al comienzo de la introducción de este libro, o mejor dicho, lo pide Juanjo Benítez, al que citas, una ciencia con conciencia, que no se ocupe solo
dice del conocimiento, sino sobre todo del desconocimiento de las cosas, que es, por cierto, el mismo motor que anima a César Vidal, según acaba de confesarnos, a investigar en estas cosas. Sí, lo que ocurre es que igual hay muchas direcciones en las cuales pues, enfocar esa búsqueda. Porque el desconocimiento de las cosas, la ciencia ha marcado a lo largo de la historia el avance del ser humano, el avance de sus conocimientos. Hemos llenado las bibliotecas y hemos llenado los saberes humanos gracias a la ciencia, pero gracias a lo que desconocía la ciencia y gracias a perfeccionar lo que se conoce, porque dentro de lo que se conoce también hay muchas incógnitas y muchas falsas verdades que durante mucho tiempo se han creído. El ser humano no hace mucho tiempo, no hay que remontarse mucho tiempo atrás, creía absolutamente incomprensible e imposible que pudieran caer piedras del cielo, y los científicos lo defendían. Hoy sabemos que cada minuto, en este instante, están cayendo meteoritos en muchas partes del planeta, que hay piedras en el cielo que caen y que eso merece una investigación y una búsqueda. Yo con el libro lo que pretendo es precisamente eso, llamar la atención sobre lo que desconocemos, que la verdad de lo que sucede a nuestro alrededor no es conocida al 100%, ni al 50%, ni al 20%, que eso es fantástico y maravilloso, que es una verdad prohibida, y como verdad prohibida el misterio es prohibido, y por eso quizá nos fascina tanto el mundo de los enigmas. Pero que todo eso debe ser un reto que la ciencia debe recoger, y como periodista lo que hago es llamar la atención de esa ciencia para que adquiera esa conciencia de búsqueda y de progreso. Bueno, supongo que nuestro objetor oficial hoy, que es César Vidal, no tiene nada que objetar a esto que acaba de decir. Hombre, yo creo más No, la idea de la búsqueda a mí me parece que es el inicio de la filosofía, ¿no? El preguntarse, ¿no? Hombre, yo más que en una ciencia con conciencia, yo creería en una ciencia que no excluye la sabiduría. Y a mí me parece que este es un elemento importante, es decir, nosotros hemos ido identificando, sobre todo desde el 18, la sabiduría con la ciencia. Yo creo que son cosas distintas, es decir, en algún momento se entrecruzan, ¿no? Pero eso que era muy claro, por ejemplo, para el egipcio, para el hebreo, para el babilonio, que por un lado estaba la ciencia y por otro lado estaba la sabiduría, posiblemente sea uno de los elementos que nosotros hemos... ¿La sabiduría sería ciencia con conciencia? No, yo creo que la sabiduría sería el saber vivir. Es decir, realmente aquella disciplina, porque no es una ciencia, que nos dice cómo tenemos que comportarnos y que implica tanto el trato de los demás como el saber disfrutar la vida de una manera adecuada. Y eso sí que me parece es un elemento interesante. No creo que la ciencia pueda tener conciencia, quizá la aplicación de la ciencia pueda tener conciencia. Bruno, ¿existió el continente de Mu en el Pacífico, o es su leyenda un mero reflejo en Oriente de lo que la leyenda de la Atlántida significa en Occidente? ¿Tiene entidad propia? Probablemente entidad propia física como un continente que está sumergido bajo las aguas, no. Lo que ocurre que tanto Mu como Lemuria como la Atlántida bien puede ser el recuerdo mitificado de algo que en su momento fue real. Hace 10.000 años todas esas leyendas se concentran y parecen señalar esa fecha, ¿no? 10 milenios atrás parece que pudo existir una cultura que bien podría significar lo que para la evolución humana es el eslabón perdido. El eslabón perdido de las civilizaciones posiblemente está hace 10.000 años y posiblemente está reflejado en todos esos recuerdos que, según el contexto sociocultural en el que se manifiestan, pues se les atribuye un nombre y una identidad, como puede ser Mu o como puede ser la Atlántida. Y la verdad es que los últimos descubrimientos científicos, los últimos hallazgos, nos indican bien a las claras que en determinados lugares del planeta sumergidos bajo la superficie del mar hay una serie de restos arqueológicos que, por lo que se está averiguando, están comenzando a quebrar y a abrir esa puerta de los 10.000 años. Bueno, yo hace unos meses estuve en Yonaguni, en esa isla, en cuya ribera pues hay unas pirámides sumergidas en las cuales yo no he podido estar porque hay que bucear y sumergirse. Pero en fin, precisamente Ortega y Gasset decía que la Atlántida es el gran símbolo, la gran metáfora de las culturas sumergidas, que en definitiva es el tema que hoy nos convoca, ¿no? Bruno, tu versión de esta, de las Torres Gemelas, del 11, del Pentágono y de todo lo que de aquello se ha derivado. Que es otro misterio, que yo lo enfoco desde el punto de vista absolutamente periodístico. Como periodista uno se enfrenta a este tipo de enigmas y misterios entendidos en el sentido clásico, y este es un misterio de hace 2 años que todavía persiste. El 11 de septiembre acabó, pero el 12 de septiembre empezó un día y no sabemos cuándo va a finalizar. Y lo que propongo es que hay una serie de evidencias, una serie de datos, una serie de sucesos ocurridos ese 11 de septiembre que han cambiado la historia. El siglo XXI
empezó ese día, pero que detrás hay mucho engaño, hay mucha falsedad y mucha mentira contada desde las altas esferas de algunos de los países más poderosos del planeta. Y lo que hago es denunciar ese ocultamiento que existe y lo que puede haber detrás de un suceso sobre el que se va a escribir en el siglo XXV y en el siglo XXX, seguramente como un gran misterio de la humanidad. Bruno, ¿por qué han cerrado La Rosa de los Vientos? Ese magnífico programa en el que yo he estado varias veces obedeciendo invitaciones de Cebrián, de Juan Antonio Cebrián. Pues la verdad es que incluso para el responsable como Juan Antonio Cebrián, como para quienes orbitamos en torno a La Rosa de los Vientos, en torno a esas 36 direcciones que marca La Rosa de los Vientos, para todos nosotros sigue siendo un gran misterio, un gran enigma, algo que encandilaba a cientos de miles de oyentes y que fascinaba a un gran sector de la población española. Bueno, pues supongo que hay que luchar por esa ciencia con conciencia porque a no todo el mundo le interesa. Clara Tahoces, ¿quién o qué es el último gran unicornio? Título de tu último libro publicado por Martínez Roca y que no tengo aquí, pero el título me ha llenado de curiosidad. Bueno, es un cuento que recoge a su vez diferentes historias que tratan temas importantes o que me parecen a mí importantes en la vida, ¿no? Como puede ser la soledad, puede ser la muerte, cómo nos relacionamos con los demás, por qué hay tanta incomunicación, por qué en una era en la que estamos, digamos, se supone que más comunicados que nunca, ¿no? Que coges, entras en internet y puedes hablar con alguien a tiempo real en Japón y sin embargo existe una gran soledad, la gente no se comunica. Y bueno, pues es las andanzas de un pequeño unicornio que como animal único se siente bastante desplazado en una sociedad en la que no encuentra su sitio y decide realizar un viaje que le lleva a una serie de lugares y a conocer a personajes diversos, la mayoría tienen que ver con el mundo animal, que cobran características humanas y que pueden ser muy parecidos a cualquiera de nosotros. Es algo parecido en su planteamiento la novela de Francisco Postro, cierto ¿no? parecido y además... son búsquedas iniciáticas siempre. Curiosamente, claro. El cuento del gran unicornio está en la misma colección que el de él, o sea que probablemente han visto similitudes. Bueno, pues una similitud más. Te voy a hacer, respecto a esta guía del Madrid mágico, una pregunta paralela a la que le he hecho a Francisco sobre esa España de las utopías y de los ideales de la que hablábamos. Hay un Madrid mágico. Sí, Cuesta trabajo creerlo, ¿eh? Cuesta trabajo creerlo si coges el coche a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Pero yo estoy convencida de que sí. O sea, que Madrid es una de las ciudades más misteriosas que conozco unas cuantas, de toda Europa y de todo el mundo, y creo que el misterio está donde están las personas. Es decir, se configura en relación con cómo ha sido un poco en la villa en su momento y las personas cómo la componían y cómo tienen digamos, la forma de afrontar las cosas que pasan, cómo las convierten en medio de leyenda, hay muchas leyendas en Madrid que tienen una base real, que luego se ha transformado, y acontecimientos como por ejemplo el famoso caso de las 7 chimeneas, el actual Ministerio de Cultura, que se supone que tuvo su fantasma, que despertó una gran pasión y un gran interés en los madrileños de la época y que podrían tener una extrapolación a casos modernos como el del Palacio de Linares, en otro sentido, ¿no? En cómo se llevó el estallido de un caso que en su origen, en mi opinión, era fraudulento, pero se desbordó. Es decir, esto da un poco una imagen del comportamiento de los madrileños y como tales, los misterios que configuran Madrid se han ido formando en función de esas personalidades tan diversas y Madrid es un crisol de culturas. Algún que otro fantasma en el sentido figurado de la palabra, creo yo, que sigue pululando por el Ministerio de Cultura, ¿no? Alguno que otro debe haber. Clara, guía de la España encantada. Supongo que es una España llena de gnomos, de elfos, de ondinas, de sirenas, de elementales. Sí, bueno, a mí el tema de los seres elementales, de los seres mágicos en todas sus vertientes, la verdad es que me ha interesado siempre, tengo algún libro publicado sobre ello. Y bueno, pues sí, hay lugares con fama, al menos. Yo no he tenido la suerte que han tenido otros personajes, como puede ser el caso de Lucía Bosé, por ejemplo, que afirma que vio una ondina en un momento determinado de su vida. No he tenido la suerte de ver ningún ser de estos mágicos, ojalá algún día pudiera tener esa suerte, pero sí que hay leyendas de lugares donde dicen que se cree que habita y donde podrían estar escondidos en esta sociedad tan moderna en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, ahí un poco la magia depende de cómo nosotros miramos el terreno, pero yo creo que España, si Madrid es mágico, España no se queda atrás y tiene muchos recovecos y lugares
que algunos de ellos que no son precisamente los más conocidos. César, ¿tú de niño veías gnomos? ¿O ni siquiera? Bueno, yo te puedo decir que mi último libro publicado se titula El tributo de los elfos y es una novela. Es un viaje al país de las hadas y lo ha publicado Anaya en la colección del Duende Verde para críos a partir de los 10 años, o sea que, donde por cierto... Bueno, toda novela tiene algo de autobiografía. Posiblemente, Te repito la pregunta, es ¿de fácil niño de veías encontrarlo. gnomos? No creo que haya gnomos, además creo que a los elfos solo se les ve en el país de las hadas, y no se parecen nada a los elfos de Tolkien. Bueno, Carmen, estoy buscando desesperadamente tu libro. Lo tienes debajo del 11S. Ah, es verdad. Ay. Bueno, Misterios de la Iglesia. Sí. No sorprende que hayas escrito un libro sobre los misterios de la Iglesia. Lo que sorprende es que sea tan delgadito el libro, ¿no? Hay mucho más y tengo un archivo repleto a raíz de publicar ese libro de casos que incluso sacerdotes de muchísimas parroquias de España yo creía que me iban a crucificar, en el mejor sentido de la palabra, diciendo cómo sacas esto a la luz, cómo sacas exorcismos, cómo sacas estigmatizados, y ha sido todo lo contrario. La Iglesia me he encontrado con sacerdotes muy abiertos a estos temas, a determinados tipos de misterios, incluso muy involucrados en el Archivo Vaticano, que me han abierto las puertas y que me han dado información para ir tirando poco a poco pues, de algunos de los hechos. Esa es una primera parte de Misterios de la Iglesia. Habría para escribir una enciclopedia entera. Bueno, es normal que los curas estén en esa actitud porque, hombre, el misterio le sienta un bastante misterio, bien a la Iglesia. efectivamente. Misterios mayores, misterios menores, etcétera. Los archivos del Vaticano, que antes eran secretos, pero que ahora ya no lo son. ¿Alguno de los presentes se ha metido en esas covachuelas? No lo son del todo. Pero se puede entrar. Se Lea puede una entrar y instancia, la autoridad pertinente, exactamente, y ¿no? hay mucho material desclasificado, pero no todo. Es decir, rige casi, a ver, no voy a decir que una ley de secretos oficiales, pero vamos, algo similar. Sí, pero algunas cosas que te interesan, como Algunas el tercer cosas se puede secreto de acceder, Fátima, no, vas no se ahí puede y acceder. no te van a dar lo que es la información sobre ese. Es más, yo de la mano del padre Guijarro, que él tiene acceso directo al Archivo Vaticano, le he dicho, ¿y por qué no voy algún día con usted? Y nos metemos en esos archivos a descubrir cosas. Y me dice, claro, pero es que hay que pedir permisos, eres periodista y esto va a salir a la luz. Entonces te ponen siempre un tipo de barreras para no llegar al fondo de la cuestión o para no llegar a algunos Por archivos. otro lado, yo confieso que no termino de tener claro a veces los criterios que rigen, ¿eh? Es decir, por ejemplo, tú sabes que los archivos relacionados con el Holocausto se han descatalogado hace muy poco. Es decir, perdón, se han desclasificado hace muy poco, se pueden consultar, incluso se están publicando. Esto parece que tiene una cierta lógica, ha pasado más de medio siglo, etcétera, etcétera. Pero luego, por ejemplo, hay otros relacionados con determinados periodos históricos, con épocas muy concretas, que de alguna manera tienen muy difícil acceso. Y entonces, yo al final no sé si hay una política oficial en este sentido o hay simplemente la política de los archiveros, que suelen tener sus manías prácticamente en todos los archivos que uno va a consultar. Pero parece ser Queda la duda. que otro de los problemas es que gran parte de los fondos depositados allí están sin catalogar, sin clasificar, sin organizar. Sí, y sí, que además es muy sí, difícil sí. organizar eso porque hay caligrafías procedentes de todos Sí, los rincones sí. de la historia universal y de la geografía universal y no hay ordenadores capaces de leer todas esas caligrafías. No, el ¿no? problema además es que, claro, por ejemplo, en el caso, cuando estás hablando de documentos que proceden de una diócesis, de hallazgos, de los caballeros de Malta, es decir, el origen puede ser de lo más variado. Bueno, pues tú te puedes encontrar con un manuscrito uncial del siglo IV que contenga una parte del Evangelio de Mateo, pero está por ver si tienen lectores de uncial en ese momento, ¿no? Y entonces es difícil, claro, el archivero puede conocer idiomas, pero no se puede pretender que sepa los que sabía Richard Barton. Y que solo faltas tú. Por supuesto, todos podéis intervenir en cualquier pregunta Había una formulada a cosa que Dominem. quería, Si querías tú el padre puntualizar algo. Guijarro me decía, yo le preguntaba cómo eran esos archivos vaticanos, y él me hablaba de 90 kilómetros de estanterías repletas de documentos. Tú imagínate lo que puede haber ahí, claro, la mayoría de ellos sin clasificar, Sí. pero es que tampoco dejan a personas, a historiadores, que se pongan a clasificar esos temas que de verdad serían interesantes tenerlos y poder acudir a ellos nosotros. No, tienen que ser determinadas personas del Vaticano las que hagan el trabajo. ¿Por qué no esa apertura a la gente normal, ¿no? A historiadores, a gente que de verdad sepa traducir? Ese es un problema de todos los archivos, ¿eh? Vamos a ver, yo no tengo ninguna relación orgánica con los archivos del Vaticano, pero uno de los grandes... Trabajas en la COPE. Aparte de eso, donde tú también has trabajado. Pero quiero decir que es un problema en los archivos, también en los archivos españoles. Es decir, hay cantidad de legajos sin clasificar que no están en absoluto vistos y donde de pronto un archivero encuentra pues auténticos tesoros documentales.
Es decir, el problema es que los archivos en muchos casos no son archivos, son vertederos. Hay una última pregunta, perdona, ahí que aclara. ¿Hay mucho interés entre los internautas por este tipo de asuntos? ¿Y es un interés pasivo o es activo? ¿Aportan también nuevos enigmas? Es activo y además incluso te escribe gente al mail o a través de foros en los que te cuentan sus historias, sus casos, o en pequeños pueblecitos. Aquí ha habido un milagro y no se conoce nada y están los documentos en la parroquia y tal. Milagro entre comillas, porque eso no lo sabemos. Antes hablabas de escepticismo, yo también me enfrento a estos misterios de la Iglesia desde una forma escéptica, porque creo que es la verdadera, pues el método para llegar a una verdad, ¿no? Y hay muchas cosas, por ejemplo, te hablan de exorcismos, que es un tema que le interesa a muchísima gente. Publico en el libro un exorcismo en el que se basa la película, la mítica película, pero te puedo decir que yo he estado en exorcismos realizados por sacerdotes de la Iglesia Católica y para mí no había ninguna posesión demoníaca ni de ningún espíritu ente que llevara el mal. En cambio, ahí seguro que César Vidal sí que está de acuerdo en que hay posesiones diabólicas, ¿o no? Yo creo que hay posesiones diabólicas, pero también soy muy escéptico en cuanto a su análisis. A la mayor parte de ellas, me imagino, ¿no? Iker, tú seguramente de todos los presentes eres el que más libros tienes puestos sobre la mesa. Vamos a hablar un poquito de este último enigma. ¿Es el último enigma sin resolver o han llegado otros? El último es una cosa que además tiene que ver un poco con la guerra civil, tan en boga ahora mismo. Que es Tumba sin nombre, el segundo que tienes ahí, sí, que tiene que ver con una historia que aparte del misterio me ha hecho conocer historias que yo no sabía en torno a la guerra civil, espantosas, sinceramente, y da igual el bando, espantosas, y a mí me ha marcado un poco esta investigación. Bueno, yo, Iker, este libro acaba de llegar a mis manos en estos momentos, no lo he leído. Estaba aquí repasando un poco mientras hablabais la contraportada y hay algo que me llama la atención y hay algo, si no te lo tomas a mal, es decir, me ha producido leer esta contraportada la misma impresión que a veces me produce leer el Hola o ese tipo de revistas cuando estoy en la peluquería. Es decir, que yo abro el Hola y la mayor parte, el 99% de las personas de las que hablan, yo jamás he oído hablar de ellas. El bautismo de no sé quién, el matrimonio de fulano, tal. Bueno, pues aquí yo nunca he oído hablar del niño desaparecido en el accidente de Somosierra, yo nunca he oído hablar del caso Boisaca, yo nunca he oído hablar del pueblo fantasma de Ochate, yo no sé qué pasó en Torrejoncillo el 6 de septiembre de 1980 y tampoco he oído hablar del niño que fue atacado delante de sus compañeros. De lo único que he oído hablar de todo lo que tú citas en esta contraportada es de las caras de Belmez. Que por cierto la última investigación va sobre eso y se relaciona con la guerra civil. Pero por ejemplo, el niño de Somosierra, hombre, esto es un compendio, Fernando, de... A él le pasa lo mismo. Somos dos. No, bueno, sé si a los demás son expertos en claro, no, pero estos temas. también son tramas editoriales, ¿no? Que yo tampoco escribí la contraportada, ¿no? Y comprendo perfectamente que alguien no pueda saberlo. Es un recorrido, yo como los compañeros, como periodista, absolutamente escéptico, en el buen sentido de la palabra escepticismo, de dudar, dudo absolutamente de todo, pero me he encontrado con historias que han sido, por un lado, silenciadas, por otro, con ciertas pruebas, yo creo que importantes para pensar que de vez en cuando, sin saber su origen, pasan cosas extraordinariamente extrañas. Por ejemplo, por recuperar una, Fernando, un tema que casi toca lo policial, porque muchos de esos temas son reportajes de sucesos, yo soy un periodista de sucesos. El niño de Somosierra es la desaparición considerada, número 1 a nivel de extrañeza de Interpol. Ocurrió en España, en Somosierra, en una noche de San Juan. Y estoy seguro que si ¿Cómo fue? Te voy a dar un par de datos y te vas a acordar perfectamente, porque quedó muy metida, sobre todo en la gente de Madrid, ¿no? Fue un camión cisterna que circulaba por la Nacional 1, eran dos padres, o sea, padre y madre, por supuesto, y un niño, Juan Pedro Martínez Gómez, de 10 años. Hubo un accidente de carretera y empezó un enigma tremendo porque no se encontraba el niño. El niño, que a 100 metros fue visto durante todo el viaje, en un viaje largo desde Cartagena, en la gasolinera a 100 metros, el niño se mete entre su padre y su madre en la cabina de un camión Volvo E12 que herméticamente queda cerrada en el accidente. Cuando los bomberos llegan y abren la compuerta de ese Volvo E12, no hay niño, no hay un pelo del niño, no hay una mota del niño, y empieza una investigación que se ha prolongado, pues ni más ni menos, esto fue en el año 86, pues fijaros, han pasado 17 años, ¿no?, más o menos. La Interpol investigó, se difundió en toda España carteles del niño, hubo 10.000 personas en la búsqueda del niño de Somosierra, era imposible que un niño de 9 años hubiera escapado por el monte en aquel lugar. Nos encontramos con lo que sería una desaparición absolutamente insólita, hipótesis las que queráis, pero es un tema de cómo a veces los asuntos policiales Entonces se convierten en había misterio. ADN en aquella época todavía para averiguar. Es que no se encontró absolutamente nada. Es más, el camión todavía está en Colmenar Viejo. El camión todavía está en Colmenar Viejo y la Brigada de Investigación Criminal realizó varias pruebas porque el camión llevaba ácido.
el camión cisterna llevaba ácido y se pensó que el niño podía haber sido disuelto. Se hicieron todo tipo de pruebas, era completamente imposible. Yo he hablado con las personas que siguieron ese viaje fatal y es como si un niño hubiera sido absorbido, claro, entre comillas también, ¿no? Pero en un espacio tan limitado como la cabina de un camión. Caso número 1 en Interpol, junto con el niño pintor de Málaga. Otra historia. ¿Tú tendrás alguna hipótesis al respecto, aunque el caso no se haya resuelto nunca? ¿Qué es lo que pasó allí? Claro, no sabemos lo que pasó allí. No tienes ni idea tú tampoco. Y yo creo que esos son enigmas sin resolver, o mis libros, como decía antes como periodista, pueden plantear dudas y pueden demostrar que hay cosas que a veces son un salto mortal de todo lo conocido y que están ahí en archivos policiales, no en palabras de personas ocultistas, que yo estoy en contra de eso. Creo que tiene que haber información. Y hay 30 casos, todos ellos con información policial, con información militar y que pasaron en nuestro país. Y que nos dejan con esa cara de que podemos tener todos con esta historia, ¿no? Y que tú dices dos cosas, bueno, dices muchas más, pero vamos, dos que yo te voy a citar ahora. Una, que a la hora de investigar los enigmas te topas con barreras de silencio casi infranqueables. Y otra, que en tu búsqueda has tenido que hacer cosas impublicables. Impublicables significa inconfesables. ¿No podrías confesarnos alguna, confiarnos alguna? Haremos buen uso de esa información. Sí, bueno, mira, te cuento, por ejemplo, en lo que hablamos de tumbas sin nombre, bueno, ha habido un paralelismo entre esas famosas caras de Belmez que todos hemos conocido, que son un icono de la España de los 70, y que pese a quien pese, se publicó una maniobra de conspiración increíble, que eran un fraude, y el CSIC, no un cualquiera, el Consejo Superior de Ciencias Científicas, ha demostrado que no había ni sales de plata ni hollín. Se dijo que era un fraude de la España profunda, unas caras que aparecían en el suelo. Bueno, ahora hemos, eso es un poco inconfesable, pero hemos convencido y hemos conseguido ciertos programas y ciertas personas de la policía científica para que hagan un análisis comparativo entre esas caras que aparecen en esa casa de Jaén hace 32 años, yo ayer estaba ahí, siguen ahí, y una familia muerta en la guerra civil, en un hecho trágico. Bueno, por ejemplo, a veces tienes que acudir a subterfugios porque a nivel oficial nunca la policía científica, por ejemplo, te va a dejar esos programas informáticos de robotización, en plan CSI, esta serie de moda, ¿no?, a nivel forense. Hay que hacer muchas cosas, muchas veces no a nivel oficial, para que consigas unos medios que te permitan ahondar en una investigación y poder decir que la policía científica demuestra que hay unas caras de unos difuntos muertos en una página muy negra de la guerra civil, del bando nacional, acosados por los republicanos en el Cerro de la Cabeza, y que son en un 70% iguales a unas caras que aparecían en una casa de Belmez hace 30 años de una manera absolutamente insólita y que todas las pruebas nos indican que no son un fraude como hicieron creer la opinión pública, ¿no? Por lo tanto, a veces hay que hacer eso, 1000 vericuetos más o menos contables para acceder a una información que debería ser libre, ¿no? Bueno, fin de la primera parte del Faro de Alejandría. Seguiremos en cuanto terminen los anuncios que ahora llegan. Enigmas hoy en el Faro de Alejandría. 6 escritores, 6 investigadores, 6 periodistas presentes en el estudio. Sería ocioso repetir sus nombres. Vamos a adentrarnos ya, si os parece, en la conversación y podemos hacerlo antes de nada hablando de este enigma. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta de que yo tenía una uña negra. El origen de la uña negra no es nada enigmático, es el usual, el lógico en estos casos. Me pillé la mano, el dedo, con una puerta pues hace cosa de mes y medio. Pero el realizador ha venido en el entreacto a reprocharme que estuviera apareciendo en el programa con la uña negra. Y entonces me han colocado este esparadrapo. Bueno, en realidad la uña negra se ha transformado, ahí el enigma, en esta piedra que al parecer procede de un meteorito que es negra y que traía en sus manos Francisco Bostrom. Historia de la piedra, historia de este enigma, Francisco. Pues es fascinante la omnipresencia de los meteoritos en la historia, ¿no? El impacto que tuvo, no solo cambiando los ejes del planeta, enseña sino la piedra como objeto de adoración, ¿no? Yo recordaría que cada día 900 millones de personas se arrodillan en el mundo visualizando, direccionándose hacia una piedra negra, que es la famosa piedra negra de la Kaaba. Y por lo que se sabe es más o menos de ese tamañito. A mí me fascina, llevo conmigo de vez en cuando. Y los científicos calculan 200 millones de años, son viajeros del espacio, Dios sabrá dónde han venido. Y es muy curioso que una de las religiones monos más importantes esté centrada en la adoración de una piedra sagrada, una piedra negra, además que vino del espacio, ¿no? O sea, ¿qué se está diciendo ahí? Que la información divina vino del espacio, que volver a la deidad, hay que volver a irse allá. Hay mucha metáfora, creo, ¿no?
Se sabe que en la Meca, antes de Mahoma, habían por lo visto era un gran santuario, que era una zona de rutas comerciales, y habían alrededor de 360 dioses en un círculo alrededor de esta piedra abrahámica, porque se dice que Abraham recibió de Dios una noche esta piedra sagrada, seguramente un meteorito se la buscó, ¿no? Y después Mahoma fue un misterio en la época porque se los quitó todos estos dioses, era algo muy ecuménico, y implantó su monoreligión basada en el poderío de este mineral, ¿no? Lo encuentro fascinante y desde luego una metáfora también importante para Occidente. Y creo que tiene mucho que ver que hoy día conectemos cada vez más en Occidente con gemas transparentes, gemas con claridad, a contrabalancear, por así decir, equilibrar, ¿no? La piedra negra está conectada con arquetipos severos, ¿no? Saturno es el juez, ¿no? Está bien, pero qué bien equilibrar esto con otras configuraciones. Pero no está mal este planteamiento para abrir boca. No, yo no quiero ser aguafiestas, pero Atenea también estaba relacionada con un meteorito en Grecia y todo parecido entre la Atenas de Pericles y la Meca de Mahoma. Francamente es pura coincidencia, ¿eh? Es decir, no voy a entrar ya en la diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo, que es obvio, pero vamos, el espíritu de esa sociedad griega, que es la del Partenón, y el espíritu de Mahoma, pues francamente no se concilia por ningún lado. Es decir, dudosamente tiene que ver con el meteorito, porque si no, en fin, se supone que Pericles pues se parecería, bueno, vamos a decir a Ben Laden, pero a lo mejor al califa Omar. O sea, hay tradiciones en todo el mundo, ¿no? Es curioso, de Australia, Rusia, Siberia, meteoritos adorados, ¿no? En los indios, piel roja, en Norteamérica, con grandes meteoritos. Bueno, pero eso es una demostración de cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de la existencia humana, lo desconocido ha creado en torno a un objeto físico, por ejemplo, como puede ser el caso de un meteorito, toda una creencia y toda una mitología alrededor. Esa verdadera demostración de que lo desconocido fascina al ser humano y compone a su alrededor toda una tradición, no solamente en el caso de la piedra de la que nos está hablando nuestro compañero Francisco, pero lo cierto es que si revisamos la historia, revisamos, por ejemplo, las tradiciones de numerosas tribus indias de Norte o de Sudamérica, descubrimos que muchos de sus objetos de adoración han partido de meteoritos, de piedras que caían del cielo y que entonces le daban un significado divino. Hoy le damos un significado científico, pero han modificado la historia. Ahí hay una vinculación muy lógica. Claro, se cree que los dioses están en el cielo, cualquier cosa que baje del cielo es divinizada. Efectivamente. ¿No? Pero bueno, es como la historia y el conocimiento humano modifica las creencias. Hoy por hoy nadie se le ocurre adorar a un meteorito como un objeto de culto, pero antaño sí lo fue así. Y en el futuro posiblemente lo que hoy nos es desconocido para nosotros, la ciencia le dé una explicación, pero durante todo ese trayecto, durante todo ese camino, bueno, pues el ser humano ha ido moldeando sus creencias y sus convicciones y sus mitologías en torno a objetos desconocidos, ¿no? Incluso aquí en nuestras raíces cristianas, ¿no? Todo el mito crístico está muy basado en el cristal. Está en San Pablo, en referencias en los evangelios, ¿no? Cristo se hacía una metáfora del cuarzo y alino, ¿no? Como metáfora de la conciencia. Te aseguro que no recuerdo un solo pasaje ni de los evangelios ni de las cartas de Pablo donde sea que Cristo es el cuarzo. Diría que hay justo al principio, hay una metáfora que dice que para ser un discípulo de Cristo habría que llegar a la transparencia y la pureza del cristal. Y hay indicios incluso que en los primeros siglos el cuarzo ha sido, pues, te la diré, te la daré la referencia. No, yo te aseguro que... Y para no hablar del Apocalipsis y el libro de las Revelaciones, que es casi un tratado de gemoterapia, que habla del empirio, ¿no? Como amurallado por gemas preciosas, la metáfora de esta información divina se encuentra muchísimo en el libro de las Revelaciones. Creo que hay sin duda un gran misterio. ¿Aparece o no aparece en las Sagradas Escrituras la frase muy utilizada por la Iglesia de que cuando la Virgen se queda encinta por intervención del Altísimo es como el rayo que atraviesa el cristal? No, eso es una referencia posterior que arranca del Evangelio de Pseudo Santiago, que posiblemente es de inicios del siglo III, y que incluso inicialmente se considera un escrito herético. Yo creo que es una de esas piruetas históricas en virtud de la cual un escrito que es herético, que pertenece a un grupo pequeño de judeocristianos, en un momento determinado se va desarrollando en una creencia que acaba derivando en un dogma.
en el caso de la Iglesia Católica. En cualquier caso, la Iglesia acepta la frase. Iglesia Católica hay un momento en que efectivamente acepta eso. Sí, pero sí, claro, ese elemento que, no gran aparece. parte de todo lo que conforma la Iglesia Católica o celebraciones como la Navidad o la Semana Santa están fundamentadas en evangelios de esas características que no forman parte de los 4 canónicos. Seguramente ni siquiera en evangelios de esas características. Es decir, en el caso de Semana Santa, pues buena parte de la iconografía de la Semana Santa no tiene ningún contacto ni siquiera con los evangelios apócrifos. El caso de la Navidad es archiconocido. En el caso de la Navidad... La Navidad es una fiesta que es el dies solis, no tiene nada que ver, seguramente ni con el cristianismo. Pero hay todo algo que le rodea. Los Reyes Magos, que son uno de los iconos de la Navidad, Melchor, Gaspar y Baltasar, esos nombres no se mencionan en ningún evangelio canónico. No, pero aparecen como magos no en el sentido de que practican la magia, sino como una tribu meda en el Evangelio de Mateo. Los apócrifos pero no con sus nombres. No, por supuesto. Claro, los nombres se los han puesto precisamente evangelios que la Iglesia no aceptó. Es decir, como historiador, supongo que mirándolo desde fuera de una creencia como puede ser la católica, puede tener tanta validez. Yo creo que la mayor parte de los estudiosos así lo consideran, que puede tener tanta validez, sea mucha o sea poca, un evangelio canónico como un evangelio apócrifo. Perdona que te diga, no tienen absoluto... No estoy entrando en el terreno dogmático, que eso nos descarriaría el debate por otro lado. En términos históricos, en absoluto, como no tiene igual validez una fuente sobre la vida de Mahoma, que es del siglo VII, que una fuente que es del siglo XV. La Iglesia, cuando aceptó esos 4 evangelios como los reales, entre Ese comillas... es un problema de desarrollo de la Iglesia que, entre otras cosas, admite... Lo hizo por razones históricas, por razones de credibilidad histórica o por razones de credibilidad dogmática. Yo creo que lo hace porque, de hecho, en el caso de la Iglesia Católica, y no solo en el caso de la Iglesia Católica, en el caso de las iglesias orientales en general, hay una absorción de una serie de elementos que son extracristianos o extrabíblicos, si queremos denominarlo. Y efectivamente eso se produce. Esos elementos, en algunos casos, es una adaptación más o menos comprensible de realidades que existen en ese momento, y en otros casos posiblemente son realidades que colisionan fuertemente con lo que había, ¿no? Pero en términos históricos, pues claro que la cercanía a la fuente nos indica la veracidad, y 10 siglos de distancia no es cosa baladí. Bueno, perdonad que os interrumpa porque nos queda ya muy poquito programa. Yo creo que no es casual, sino causal, el hecho de que estemos hablando de la Iglesia y de que estemos hablando en definitiva de Jesús, porque de todos los temas enigmáticos, misteriosos que aparecen en estos libros, el que más se repite es precisamente Jesús, que si Jesús era esenio, que si no lo era, tú mismo hablas de ello también, sí, que si existió, que si no existió, etcétera. Y por otra parte, y por rematar lo de las piedras y lo de la cava y todo esto, bueno, Francisco, la cava es al mismo tiempo politeísta y monoteísta. Sí. Politeísta en el sentido en que el culto a la cava es muy anterior a Mahoma, sí, y esto se puede decir, pues, en fin, de muchos de los elementos de cualquier religión monoteísta que proceden de antes. Y por otra parte, y esto te lo digo a ti, César, bueno, el grial, que sí es algo que tiene mucho que ver con las tradiciones monoteístas, y no solo monoteístas, tiene bastante que ver con esto de las piedras. Hombre, que nos dice Francisco. Perdona que termine y ya luego os dejo la mesa. Y a ti, en cambio, Iker, te quería decir que tú dices que ahora ya nadie adora un monolito. Bueno, un momento. Todos o muchos seguramente habremos leído ese libro de un antropólogo en el que explica cómo una botella de Coca-Cola, me parece que era, caída de un avión en el contexto de una pequeña tribu africana, bueno, motivó toda una transformación de la mitología de ese lugar. Y por otra parte, ya termino, a vosotros tres os ruego que intervengáis también en la conversación y que os vayáis incorporando. Yo ya no voy a hacer muchas preguntas, quedan hechas. Hombre, vamos a ver, por retomar muy brevemente el tema del grial. El tema del grial es un tema absolutamente céltico y precristiano, y de alguna manera la prehistoria del grial se puede seguir, es el caldero mágico. Luego se dice que es la copa en la que José de Arimatea recogió la sangre de Jesús. Entonces, ese elemento que es absolutamente céltico y precristiano, y que aparece, por ejemplo, en los Mabinogion galeses, etcétera, etcétera, en un momento determinado se transforma de ser el caldero mágico céltico, pues efectivamente la copa donde José de Arimatea supuestamente recogió la sangre de Cristo. Es decir, ahí lo que hay es la adopción de un mito pagano, que a mí me parece, por cierto, extraordinario, y que, bueno, seguramente no termina en el grial, es decir, continúa con Wagner y Lohengrin, y seguramente en algún episodio de la Guerra de las Galaxias futuro, tal y como va la cosa, ¿no? Es decir, que de alguna forma ese es un tema precioso que se escapa seguramente al tema de este programa, pero que a mí me parece fascinante, que es la transformación del mito. Es decir, cómo un mito que nace de una manera va siendo retomado de distintas formas y en muchos casos acaba en la ciencia ficción. Pero eso sería el holismo de Francisco. La cava, politeísta, luego monoteísta, y surge la síntesis entre el uno y el otro. Pero yo no creo que sea síntesis, porque si realmente acabara dentro de ese grial
católico, pues posiblemente hablarías de que ahí se produce un sincretismo entre ese pensamiento céltico y el del catolicismo medieval, pero no acaba ahí. Es decir, el grial de Lohengrin ya no es el grial católico. Ahí hay un grial iniciático, wagneriano, caballeresco, que tiene elementos de lo anterior, pero que es algo totalmente nuevo. Y que no acaba ahí, que sigue. Y estoy convencido de que el día menos pensado vemos el grial en manos de Luke Skywalker, pero esa es otra historia. Eso seguro, Indiana Jones. O de Indiana Jones, efectivamente, la tercera película de Indiana Jones aparece con esto. La piedra filosofal está por todas partes, ¿no? En los mitos. Hay algo unitivo ahí que es muy interesante y encuentro muy revolucionario, estimulante también, a medida en que es un mito de rebelión, ¿no? Habla de una piedra sagrada que aporta al ser humano poderes renovados para enfrentarse a la vida, incluso habla de la inmortalidad, desplazamiento tiempo-espacio, hay muchísimo tiempo. Y está muy conectado con el mito prometeico mediterráneo, que es absolutamente fascinante, está muy conectado. Bueno, ¿no? Y las tablas de la ley. Y esta conexión, sin ningún género de dudas. La conexión del arcángel caído con Jesús, ¿no? Porque es la misma piedra, la esmeralda, que habría caído de la corona de Luciel, que habría después recogido la sangre sagrada. Esto hay un vínculo que les conecta no como contraste, sino como afinidad, y ahí que encuentro un gran enigma por desvelar, ¿no? Desde luego, quizás no hable del mito, del arquetipo del rebelde, como un espavorido antisistema, pero habla de una rebelión, quizás de la inteligencia sobre la mediocridad, algo así. En el mito eso tiene soluciones diversas, es decir, a veces, y tú que citabas el caso de Prometeos, claro, ese mito tiene un pésimo final. Es decir, no es alentador, es pavoroso lo que puede pasar con Prometeo, ¿no? Es decir, que la construcción del mito, claro, está sometida también a las interpretaciones de la cultura en la que se da. Y eso a veces no es tan tentador, a veces es aterrador. Bueno, sería gracias a pero el tema me parece precioso, ¿no? Yo creo que al pobre Lucier deberíamos dejarlo en paz porque está a punto de ser procesado por Baltasar Garzón por un delito que cometió. Es muy posible. ¿No? Yo no lo descartaría, ¿eh? No lo es muy descartaría. curioso, Fernando, incluso escuchándoos, porque desde luego no soy ningún experto en religión, pero desde el punto de vista de divulgador, me he dado cuenta que siempre que se toca, por ejemplo, el tema de Jesús, bueno, y tú lo has vivido con el tema de las célebres cartas, ¿no? Claro. Por ejemplo, estamos en siglo XXI ya, hablamos del mundo de Internet, tecnología, satélites, y cuando tú tocas un tema en la radio, por ejemplo, como es Jesús, desde cualquier perspectiva, y más aún, intentando explorar lo que parece que no nos han contado bien de Jesús, hay como una necesidad, así como antes a micrófono cerrado hablamos de la guerra civil y esa ansia por recuperar partes de la historia, con Jesús es increíble, porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, en la SER, tocar un tema de Jesús, y la gente, o sea, ese día la centralita se colapsa, los mensajes que envían se colapsa, Internet, por supuesto, email se colapsan, pero es matemático. Podríamos hacer un cálculo de 10-1, cuando tocas la figura de Jesús de Nazaret, quizá porque mucha gente no la conoce bien, y porque hay una sensación también, no sé si estaréis de acuerdo, de que hay muchas cosas que no se han contado, o por lo menos ahora da la sensación de que hay partes que no se han contado bien, partes con más misterio, con menos misterio, todo lo que sea apócrifos y que toque la figura de Jesús de Nazaret arrasa a nivel de divulgación con cualquier otro tema que tú le pongas, pero sea cualquiera de los libros, y me parece curioso como en pleno siglo XXI... Todos los temas de la religión, es lo que atrae a la gente. Hace poco tocábamos el Código Secreto de la Biblia, escrito por Michael Drosnin, también un periodista, y en Milenio 3 hemos recibido más de 2000 mensajes, nada más de teléfono móvil durante una hora para preguntarle a ese código secreto que en teoría esconde la Biblia. Para mí, bueno, es más un programa matemático, ¿no? Que es lo que en realidad es. Pero la gente sí, y te preguntan sobre todo de las 2000 llamadas que recibimos, pues a lo mejor el 68-70% te preguntaban sobre la figura del Papa. Y sí, todos querían hacer, ¿qué va a pasar con el Papa? ¿Cuándo va a morir el Papa? Gente muy joven incluso, ¿no? Gente muy joven con una tensión tremenda del tema religioso, que a mí eso me llama mucho la atención. De todas formas, si me permites hacer un inciso, lo del Código de la Biblia, aparte de ser una tomadura de pelo, solo es posible en hebreo. Es decir, el hebreo se presta, por el hecho de que, por ejemplo, no tiene vocales y te permite hacer juegos de letras a piruetas intelectuales como esta, que no te la permite el castellano o el alemán o cualquier otra lengua que yo conozca, ¿no? Pero no deja de ser una tomadura de pelo. Quienes han querido refutar el Código Secreto publicaron un trabajo en la revista Statistical Science y lo hicieron con Guerra y Paz.
Habría que decir que No, la figura claro, es que tú puedes jugar con ese elemento. Lo que pasa es que el hebreo se presta, vamos a ver, se presta, por ejemplo, y de hecho la misma gematría que se utiliza en Cábala no es sino un juego de artificio que puedes utilizar partiendo de una lengua como es el hebreo, pero que no es aplicable a otras lenguas, es decir, es tremendamente difícil, entre otras cosas, porque juegas vocales, ¿no? Y porque además el hebreo te permite unos juegos que no puedes hacer en otro caso, pero no deja de ser un juego de artificio. Por lo demás el libro es divertido, de pronto te encuentras con Auschwitz y con cosas por el estilo en medio del libro de los números, etcétera. No deja de ser un juego de artificio. Pero lo cierto es que la posibilidad de que eso es de lo que parte el código secreto, de traducir a una inmensa hebra, a una gigantesca sopa de letras, lo que son la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y que ahí una serie de matemáticos encontraron cruces entre palabras, pero no aleatorias, sino cruces que tenían un sentido. Cuando ese descubrimiento se hace, independientemente de la divulgación que haya hecho un periodista, al periodista Michael Drosnin, que además le respalda una gran trayectoria detrás, bueno, pues lo conocemos por ese trabajo, pero no es el descubridor, él es uno de los divulgadores, el que ha tenido el éxito. Sí. Sin embargo, los descubridores de este código secreto, de este supuesto código secreto, son matemáticos de altísimo prestigio que han sido capaces de hacer algo que marca los cánones de la investigación científica. Tú cuando haces un descubrimiento científico, tienes que enviar ese trabajo y ese hallazgo a una publicación científica que abarque ese ámbito, y esa publicación científica, somete a un criterio y a un estudio y a un arbitraje esa investigación. En este caso se crearon hasta 3 comités independientes que trataron de certificar ese hallazgo. Independientemente del contenido profético, no entro en eso. Pero los investigadores de Statistical Science, que es la revista matemática por referencia para este caso, como Nature puede ser para las ciencias biológicas, llegaron a la conclusión de que no había explicación a esos cruces matemáticos que se encontraron. La explicación está en el hecho de que tú puedes realmente... Exactamente, que no es lo mismo. Es que esa es la cuestión. Es decir, tú estás jugando... ¿Por qué no está en una revista científica rebatida? No, pero si no es una cuestión de rebatirlo. Vamos a ver, la cuestión está en si efectivamente... No, vamos a ver. Primero, la ciencia no puede probar la veracidad de una profecía, por sistema. Lo cual no quiere decir que yo no pueda creer en que hay profecías que se cumplen y otras que no. Por eso decía yo que independientemente del contenido, me refiero al hecho de que haya una serie de cruces entre palabras que simbolizan o nos transmiten la idea de que alguien utilizando algún tipo de tecnología tuvo que estar detrás de aquello. Eso ya sí que es, vamos, novelesco. Pero vamos a ver, de entrada la ciencia no puede probar nunca la veracidad de una profecía, salvo cuando se cumple, con lo cual ha dejado de ser profecía. Es decir, la ciencia tiene una metodología, pero esa metodología es limitada en este caso. Y, en segundo lugar, cualquier persona que conozca la Cábala sabe que el juego que se establece, pero no con el texto de la Torá, prácticamente con cualquier texto hebreo es infinito. Porque el hebreo se presta a ello. Y de hecho se presta a ello. Sí, pero se puede aplicar a cualquier texto. Es decir, eso lo puedes aplicar también al Zohar, que además está escrito en arameo, pero bueno, sigue un alfabeto idéntico, etcétera, etcétera. Y no hay nada de especial, es decir, es una cuestión absolutamente lingüística la que ahí se está ventilando. Con otro juego adicional que a mí todavía me divierte mucho más cuando lo practico. ¿Pero por qué nadie lo ha podido mostrar que se puede hacer con cualquier otro libro? Porque no, nadie lo ha demostrado. No, tú eso lo puedes hacer con el Zohar, por ejemplo. Perdona, yo lo he hecho con el Zohar. Es decir, cualquier libro de Cábala te lo permite. Te lo permite fundamentalmente porque está escrito o en hebreo o en arameo. Esto es tan divertido que llega un momento en que cuando tú estás trabajando con uno de esos textos, incluso puedes desmontar el texto, que es algo que no te permite otra lengua. Vamos a ver, en castellano tienes palabras que puedes desmontar en 2, y hay juegos de niños con eso, pero no es habitual. En hebreo, cualquier tipo de palabra que tú tienes la desmontas, la barajeas, le das otro sentido. Y eso es algo que solo te lo permite el hebreo por la estructura especial que tiene. No, lo permite también el japonés o el chino, las lenguas ideogramáticas. Sí, pero yo no conozco, por ejemplo, el caso del japonés chino es algo que no conozco. Entonces, eso es muy divertido. Te puede hasta permitir ligar con cierta gracia en algunas ocasiones, pero yo dudo que de ahí se pueda desprender algo más. Sí, pero sin embargo, insisto en que, y hablo desde la perspectiva del periodista, que yo he seguido la historia de este descubrimiento desde hace prácticamente 10 años. No entro a valorar, yo no creo que lo que incluya el código secreto sean profecías, obtengan un valor profético. Lo que sí que estoy absolutamente convencido es de lo que se ha demostrado, que responde a una serie de cuadros matemáticos estadísticamente inexplicables. El azar no explica esos cruces de palabras, y eso no se ha podido demostrar con ningún otro libro. Publicaciones científicas aprobadas por diferentes organismos internacionales
han dado a conocer el hallazgo, después de someterlo a una serie de arbitrajes. No ha habido refutación científica a esos hallazgos. En principio nadie está negando que eso se pueda producir. La cuestión está en cómo explicas eso. Es decir, la explicación es que ahí hay un elemento de una tecnología superior, etcétera. En absoluto. Pues fíjate, César, me llamó mucho la atención un sondeo que se Lo hizo que toda hay esta es una semana. cosa interesante, ¿no? Toda esta semana se hace un sondeo, porque esto es muy reciente, fue el pasado viernes, ¿no? La gente podía acceder, digamos, al código y preguntar una serie de cuestiones. Supuestamente, según Drosnin y otros matemáticos, hebreos y demás, el código esconde unos cruces de palabras que pueden ser tan espectaculares como que la palabra luna se junte con Apolo 11, ¿no? Pues, y lanzamos una pregunta, además, en muy diversos horarios y muy diversos programas, a nivel sociológico, ¿no? ¿Qué puede creer la gente? Yo pensaba que lo que yo creo que es un juego de números, sinceramente, que tendrá una explicación matemática. Exacto, ¿no? Pero había dos preguntas, que era lógica. Planteamos la siguiente pregunta. Un juego de carambolas de números, muy espectacular, como guión de un libro alucinante, desde luego, pero había otra posibilidad. El futuro está escrito. O sea, quien inspiró estos textos sagrados sabía todo lo que estaba por ocurrir, y el 65% de la gente, con muchos miles de llamadas, decía que sí. Pero no te quiero decir, podéis pensar, gente afín al misterio. No, para nada. O sea, en todos los programas importantes se hizo ese sondeo, y a mí me llama mucho la atención, ahondando en lo de antes, que en pleno siglo XXI la gente esté más a favor de que el futuro está escrito y que desde hace 3000 años todo lo que está por venir está escrito, puede cruzar, que no pensar en un parámetro más científico, ¿no? Y como misterio social me parece interesante, ¿no? España, siglo XXI, y la gente cree eso, pero concienciadamente, vamos. También, cuando ocurrió lo del 11S, todos los libros de Nostradamus, por ejemplo, se agotaron. Todos los libros de Nostradamus se agotaron precisamente porque alguien difundió por la red, por internet, que incluso medios de comunicación de tirada nacional y a nivel mundial publicaron esas centurias que eran falsas. Gran estafador, Nostradamus. Efectivamente, eso ya no lo conocí, no tuve el placer, con lo cual yo no te puedo decir Las cartas de sus clientes son pavorosas, porque no paran de decirle, no termino de entender lo que usted me dice, pero le mando 500 monedas más. Sí, pero con esto te quiero decir la necesidad que tiene la gente de recurrir a esos profetas que en teoría pues hicieron esas profecías que ya anunciaban el 11 de septiembre, nada más y nada menos que el profeta por excelencia, ¿no? Nostradamus. Y era todo lo contrario, era pues una simple mentira que se virtió por la red y que llegó a todas partes del mundo y que hizo que se vendieran miles y miles de ediciones de las profecías de Nostradamus. La demostración es que en los buscadores de Internet durante el año 2001 Nostradamus fue el término que más se tecleó en los buscadores. Se agotaron libros. Pero eso me parece incomprensible. En ningún libro ni en ninguna cultura hay tanta tradición profética como en la Biblia, que es uno de tus libros de referencia. Sí, en el mundo cristiano, pero yo ¿no? creo, vamos a ver, de entrada, no me dirás que yo no creo en una profecía son más concretas que las de no, pero vamos a ver, por definición, una profecía, por definición, tiene que ser algo que se pueda entender. Las del Apocalipsis. Es decir, pretender que realmente la profecía es algo que está inserto en un texto en el que tienes necesidad de unas tablas matemáticas o de un programa de ordenador para entenderlo, hombre, como película de espionaje está bien. Es decir, Enigma es una película que ahora mismo hay en las pantallas que sigue esa historia y me parece interesante. Es decir, como código de comunicación de servicios de inteligencia me parece irrefutable. Pretender, sea la religión que sea, que efectivamente la profecía es algo tan abstruso que tienes que recurrir al texto original que seguramente casi nadie conoce y que además tienes que aplicar un programa de ordenador, esto me parecen unas exigencias por parte de la divinidad, sea la que sea, un tanto excesivas. Tampoco conocemos a la divinidad como para saber qué puede haber detrás de ella y dentro de ella, casos, ¿no? Me parece maligna, vamos. Pero exigirnos esto me parece excesivo. Perdonadme, antes de que los anuncios nos interrumpan por segunda y última vez, me gustaría resolver rapidísimamente un enigma. ¿Por qué está Clara Tahoces tan callada? Yo estoy escuchando, pero nadada, algunas de las cosas. ¿Tienes algo que decir al respecto? No. Simplemente apunto un poco la idea de Bruno, lo ha explicado muy bien. Si realmente yo tampoco creo que sea en concreto el código, digamos, algo profético, y es más, creo que incluso hay que tener cierta prudencia a la hora de divulgar, cómo se divulga, mejor dicho,
esta historia del código, porque, y vosotros lo tenéis que estar viendo a través de la cadena SER, porque tiene mayor eco y mayor repercusión, pero nosotros en la revista también lo estamos comprobando, que la gente tiene tendencia a tomar las cosas a la tremenda y a ver fantasmas, entre comillas, donde no los hay. Cuando se hizo la profecía esa que pone fin del mundo o fin de los días... Supuestamente 2006, ¿no? Claro, llamó programa... gente llorando que no se querían morir en ese año, y le dije, bueno, no, esto no se va a acabar así, curioso, que no... una herramienta curiosa, bueno, pues, pero es simplemente, yo creo que debería tomarse por ahí, con un lado lúdico y como una cosa misteriosa, en cualquier caso, por todo lo que ha explicado Bruno, ¿no? Pero bueno, de ahí a decir que contenga mensajes proféticos y que porque te salga un cruce con tu nombre y una fecha y al lado una palabra catastrofista, pues no hay que tomárselo a la tremenda. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto que van a ver ahora no es el fin del mundo, son los anuncios. Tercer y último tramo de esta entrega del Faro de Alejandría, dedicada a los enigmas del mundo, de la historia universal y de la condición humana. Nos quedan ya muy pocos minutos y bueno, a mí me gustaría abundar en algo que ya se ha dicho. Yo tengo la misma experiencia que vosotros habéis señalado en lo relativo, por ejemplo, al programa Negro sobre Blanco de Televisión Española, la misma experiencia. Cuando yo planteo allí un tema que se refiere a Jesús, pero no solo a Jesús, a Buda, a Lao Tse o a las religiones en general, la audiencia inmediatamente se duplica o incluso se triplica. ¿Quiere esto decir, y es la pregunta que formulo en estos momentos, que en todo este interés que los enigmas de todo tipo, y lo demuestran todos estos libros, despiertan en los seres humanos, en realidad lo que se está accionando en esos seres humanos es el mecanismo de los tres grandes enigmas, que sería quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos? Llevamos todos el lastre, el peso, la obsesión de responder a esas tres preguntas, y por eso psicológicamente nos interesa cualquier tipo de enigma o de misterio que se plantee, y cuando se resuelve un misterio inmediatamente se inventa otro. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo creo que realmente las tres preguntas clásicas de la filosofía, que es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, es algo que todos llevamos dentro. No me atrevo a decir genéticamente, pero desde luego espiritualmente creo que es así. Y eso implica que, por ejemplo, cuando la respuesta es una respuesta que se supone que es global, la atracción sea mayor. Es decir, en última instancia, por retomar el tema de la ciencia y de la sabiduría, la ciencia nos da respuesta a determinados temas, pero no puede ir más allá. Es decir, la ciencia en última instancia puede saber el peso de un cuerpo humano, no puede determinar si existe un alma, todavía puede determinar menos, en caso de que existiera el alma, cuál es su destino. Por el contrario, pero por el contrario, claro, sí existe otro tipo de disciplinas que pretenden dar respuesta, que puede ser una respuesta correcta o puede ser mera charlatanería, pero sí lo pretende. Y yo creo que efectivamente ahí es donde se produce esa excitación del interés personal. Sí, yo quiero saber más de lo que me dice la Jesús, ciencia. en este caso concreto, la figura de Jesús parece que responde a esas tres grandes cuestiones. Y lo que quiere saber la gente es hasta qué punto puede fiarse de ese personaje, hasta qué punto podía tener razón. Quiere un sustento físico a la fe. Entonces, la fe es irracional, teóricamente, y no, lo que quiere... No necesariamente, hablamos de términos teóricos. Metarracional, si acaso. Efectivamente, sí. Y lo que busca la gente es saber hasta qué punto puede palpar, tocar con sus propias manos todo eso que, por ejemplo, la figura de Jesús de Nazaret nos transmite. Por eso creo que la figura de un líder religioso en nuestro contexto, en otros contextos serán otros, pero en nuestro contexto la figura de un líder religioso como es Jesús de Nazaret, por eso despierta tantísimo crédito y tantísimo interés. Yo llevo trabajando en revistas casi un decenio, en revistas que abordan estos asuntos, y sabemos, porque tenemos los datos, igual que aquí tenéis los datos de audiencia, sabemos que la figura de Jesús en una portada, eso incrementa las ventas. Que hay dos temas que incrementan las ventas. Los datos de audiencia son falsos, ¿eh? Espero que nosotros no lo seamos. Pero ahí están, a veces los datos de revistas, digamos, en revistas, bueno, pues digamos que es una forma de medirlo mucho más racional, ¿no? Entonces, las ventas de una publicación de estas características, que utiliza el rostro de Jesús, o un rostro que quiere identificarse con el de Jesús, suben. Al igual que suben con otro tema, hay otro tema que también representa muchos de los grandes enigmas. El pasado es un gran enigma, las civilizaciones del pasado son un gran enigma, lo son los mayas, lo son los aztecas, pero sobre todo en nuestra cultura es la civilización egipcia. Sí. Quizá porque también tocaba todas esas fibras, a quiénes somos, de dónde venimos. Efectivamente, por eso digo que muy probablemente detrás del interés que se despiertan esos dos temas está precisamente el querer encontrar pruebas palpables. Cuanto más lejos está en el tiempo, más nos fascina. Ahora la gente, por ejemplo, está fascinada por los neandertales y los cromañones, y no digamos ya por el Big Bang, y por Hawking. ¿Querías decir algo? Y ahora la ciencia se nos está abriendo un campo vertiginoso que casi abarca todo.
Porque si es cierto que el 95% de la materia oscura, del cosmos, es materia oscura no visible, ahí cabe de todo. O sea, todo lo que el imaginario humano ha visualizado, dioses, espíritus, dimensiones, todo cabe, cualquier cosa que podamos imaginar, en esos 95% de la no visibilidad de algo que hay, que aquí mismo, ahora mismo está presente en cada momento. Eso se nos abre un panorama creativo extraordinario. Panorama creativo, sí. No necesariamente con panorama encontrado. Lo que decía Saint-Exupéry, lo universos, esencial es todo invisible cabe. a los ojos, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de creer en general, de creer en algo, que realmente pienso que lo que voy a decir es un poco simple, pero yo creo que tiene un poco de verdad, ¿no? Y es que la gente que cree, que tiene una fe ferviente en algo, sea lo que sea, en teoría es más feliz, porque no se plantea las cosas. Las grandes cosas no llegan a pasar por el tamiz de la razón. Entonces, la gente en el fondo necesita que alguien le demuestre que esas creencias son verdad para poder entregarse a ellas y liberarse de una serie de cuestiones que, evidentemente, en algún momento el ser humano se pregunta. Bueno, científicamente es más saludable, eso sí está Sí, testado. sí, evidentemente. Luego, luego está la capacidad de raciocinio de cada uno y la necesidad de preguntarnos qué es. Pero un momento, ¿cuándo es una persona más feliz? ¿Cuándo se plantea un enigma, cuando se enfrenta a un misterio o cuando resuelve ese misterio, cuando averigua quién ha sido el asesino, por así en decirlo? particular prefiero no tener la respuesta. Me seduce más, me seduce más el saber que el enigma está ahí y que va a seguir estando, y que por mucho que hagas y que... Pero ¿no crees que hay también, y esto sería Es una más búsqueda, científico que más mágico, bien. en el famoso eureka, una enorme felicidad, Cuando el son, sabio que encuentra la por respuesta supuesto, a un cuando son problema? descubrimientos importantes para la humanidad que incluso pueden ayudar, pero yo me refiero estoy hablando a un nivel más casero, a casos pues de que te enfrentas, de cosas que te llegan, de que pues alguien te cuenta un caso de que le ha sucedido y que tú vas a investigar. A mí lo que me tira para adelante es ese proceso, ¿no? De voy a ver qué hay ahí, si hay algo, no hay algo. Y generalmente cuando descubres que es un fraude o que tiene una explicación, a mí me decepciona más que cuando creo que no tiene o veo que no tiene una explicación que yo conozca al menos, ¿no? Hombre, yo creo que hay un paralelo con el proceso amoroso. Yo creo que el intento de conquista o de seducción tiene su interés. Pero a mí personalmente no me satisface si al final no acaba consumado. Y salvando las distancias, me sucede igual con la búsqueda de la verdad. Hay una cosa, Fernando, en la que no estoy de acuerdo, que has comentado, y a mí me parece muy interesante, dices, cuando no hay un misterio se inventa, ¿no? Yo creo que, sinceramente, al margen de las creencias, que es lo que estamos también debatiendo, sí que hay una serie de hechos que siguen estando ahí. Hombre, que sin nadie duda puede... alguna. Claro. Hay misterios. Hay misterios. Pero lo que yo quería decir es que, no sé, por ejemplo, comentar una frase que me dijo en cierta ocasión Julio Caro Baroja. Me dijo, mira, Fernando, si expulsamos los misterios por la puerta, se nos vuelven a colar por la ventana. Es decir, que hay una necesidad psicológica en el ser humano de formularse preguntas. Y probablemente hay ahí pues, no sé, un fondo inconsciente colectivo, como apuntaba hace un momento César Vidal, a cuento de las tres grandes preguntas. Las tenemos todos. Claro. La tiene el hombre primitivo, la tiene el hombre tecnologizado, la tiene el chino, la tiene el negro, la tiene el cobrizo y la tiene el hombre blanco. Y hay datos, Fernando, incluso, que aunque parezca que yo creo que a veces superan, hablamos de novelas, pero que superan cualquier novela, que ocurren, que no ocurren muy lejos. También hay una conciencia como de que todo lo extraño pasa muy lejos, no pasa aquí. Yo últimamente, ando en un caso concreto, investigando en bases aéreas españolas, una serie de cosas, vamos a llamarla extraña, sí que me he encontrado, y no me lo esperaba, de verdad, o sea, yo cada vez soy más escéptico sanamente y necesito pruebas para mostrar a los lectores, y me he encontrado con esa cosa que parece leyenda urbana, de la conspiración, de militares, esto mejor no lo cuentes, ten mucho cuidado, por favor... Y claro, lo que para mí era misterio de verdad ya no era casi ni el hecho que había ocurrido o la serie de hechos, sino cómo en unos hechos que habían pasado hace 25 años, seguía viendo gente coaccionada, miedo a hablar... Claro, le daban todo... Estaba penetrando en un mundo que parecía de película, pero era real y ha pasado en España. Eso es quizá otra necesidad psicológica. El síndrome del complot que dice... Bueno, la conspiración, ¿no? Hay mucha gente que te dice, oye, te voy a contar algo, pero no se lo cuenten, por favor, promete silencio, y luego lo que te cuentan es una... Y por ejemplo, en la esfera militar o la esfera religiosa pasa mucho, ¿no? El escalafón también, el miedo al escalafón pesa mucho. El misterio y la búsqueda del misterio está relacionado con lo prohibido. Adán y Eva, la manzana, es la búsqueda de... Sí, ahí ese morbillo. Exacto, exacto. Y el ser humano, es que no hay que olvidar que el ser humano comienza a progresar, o sea, su gran salto evolutivo se produce cuando aquellos hombres de las cavernas comienzan a preguntarse esas tres cuestiones: quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y gracias a esas cuestiones, gracias a que el ser humano se formula esas cuestiones, nuestra evolución sufre un salto cuantitativo
muy importante, que es el que finalmente da el origen a las civilizaciones y da origen a nuestro mundo actual. O sea, yo creo que la búsqueda del misterio ha sido el gran motor de la especie humana. Yo me di cuenta de la necesidad que tiene la gente de acudir a los misterios y de incluso que se los muestren. Estuvimos en el año 2000 en Turín, en Italia, porque era la ostensión de la Sábana Santa. Y cuando estábamos allí, yo me quedé asombrada de las miles de personas que hacían cola. Bueno, fraude... Impresionante fraude seguro, porque esa es otra. Claro, es que, pero es que para mí el misterio... Ahora dicen que si las pruebas del carbono 14 Para mí el que se misterio no hicieron... es ese, para mí el misterio, es, quitando ya si es la figura de Jesucristo o no, el misterio es que está, si es una tela o una sábana hecha en el siglo XIII-XIV, como hoy en día, con todas las tecnologías tan avanzadas que tenemos, no se ha podido hacer una réplica como es la Sábana Santa. Hay miles de sábanas santas repartidas incluso por toda España. Conocemos el sistema, sí, conocemos incluso el Papa que insistió en que no se siguiera investigando. Conocemos las actas del Parlamento francés pidiendo que se quitara porque se sabía quién estaba fraguando el fraude. Conocemos que había más fraudes que fraguaba, es decir, que se dedicaba a ello profesionalmente, yo diría que casi industrialmente. ¿Quién era? Eso aparte de eso... Hombre, yo te voy a recomendar que leas el capítulo de Enigmas históricos al descubierto, donde lo cuento y así aprovecho con esto. Pero vamos, todo eso es archiconocido, está documentado. No, pero ¿cómo se hace lo que es indiscutible es que todas las además hay toda una historia magnífica. Todas las investigaciones que se han efectuado son verdaderamente determinantes en el sentido de que detrás de la sábana de Turín se esconde un gran misterio. Un grandísimo misterio, hasta el punto de que aquellos científicos que han querido demostrar lo contrario en muchas ocasiones han recurrido al fraude. Perdona que te diga, hay una prueba de carbono 14 que lo sitúa en la Edad Media, que coincide absolutamente con la época en que se sabe que se perpetró el fraude. ¿Recuerdas perfectamente que Michael Tate, director del Museo Británico, fue el garante de que se cumplieran esos protocolos? La misma persona que ideó esa investigación, que la controló, ha renunciado a ella, ha dicho que no es válida, porque no se cumplieron una serie de protocolos científicos. En cualquiera de los casos, es decir, lo que no tenemos nada... Sí, el carbono 14 evidentemente tiene un margen de error. También no deja de ser casual que el margen de error coincida con los datos históricos que tenemos en otras fuentes. Algunos datos históricos, pero sin embargo hay datos históricos que nos sitúan el origen del lienzo de Turín por lo menos en el siglo V, en el siglo IV, datos verdaderamente tenemos razonables. Una noticia legendaria sobre el viaje de la síndone que habla de que esa síndone existía en el siglo IV, en el siglo V, etcétera. Identificarlo con la de Turín ya y hay toda una iconografía. Sobre todo porque es que sabemos quién lo hizo. Hay toda una iconografía totalmente estudiada, pero iconografía muy anterior al siglo XIII, estudiada por peritos que trabajan... Una iconografía que surge en Oriente ya en el periodo de la Alta Edad Media. Efectivamente, y que en muchos casos se ha demostrado que está fundamentada en una imitación del rostro que aparece en la síndone, en el siglo V. No, más bien la falsificación de la síndone se basa en una iconografía anterior oriental. No dicen eso los expertos. Es distinto. No, perdona, los expertos precisamente lo que dicen. No, por ejemplo, Alan Wagner... Vamos a ver lo que nos dice este experto que sí que tiene un libro sobre la sábana. Tú también... El libro es mío, lo que pasa es que... El artículo de Iker Jiménez. Bueno, pues dos expertos. Mira, hay una cosa que a mí... No, exacto, yo creo, Fernando, que expertos en estos temas precisamente tan resbaladizos, pero hay una cosa misteriosa. Y yo siempre me meto en el asunto más social, ¿no? Cuando se hace público aquel famoso análisis del carbono 14, se inicia el telediario con aquella noticia, diciendo que la sábana santa de Turín es un gran fraude, y se da una repercusión tremenda, que me parece muy bien. Pero sin embargo, cuando la persona que dirige esas pruebas se desdice, Michael Tate del British Museum, y dice que cree que hay errores de bulto, nadie lo publica, nadie lo dice. Me extraña también ese doble rasero, como si hubiera también un interés por desmitificar una cosa que quizás no esté tan bien estructurada, esa idea del fraude, ¿no? Los protagonistas que hicieron la prueba de carbono 14 se desdicen y nadie informa de ello. Y está la carta, tampoco lo entiendo muy bien. Es decir, esto agrega más conspiración, ¿no? Digamos, o más misterio. Por otra parte, sí es cierto que se han utilizado bronces, candentes, todo tipo de pruebas, aloe y tal, pero ninguna ha salido como la sábana santa. Totalmente. Es decir, el sistema con el que se hace la sábana santa se ha repetido, es algo absolutamente laboratorio, es exactamente igual. Bueno, no sé, porque vosotros sois más jóvenes, pero seguramente Fernando y yo sí lo recordamos, que cuando nosotros colocábamos un papel de plata encima de una peseta, frotábamos y salía la cara de Franco.
Es decir, estás utilizando un molde sobre el cual tú extiendes efectivamente un texto y frotas. Claro, pero y toda la documentación sobre la síndone existe y habla de eso. Y el señor que hacía la síndone de Turín se dedicaba a hacer otras síndones para otros sitios. Y el obispo del lugar, que era consciente de que era un fraude porque emprendió una investigación sobre el tema y quiso retirarlo, con lo que chocó en ese momento fue con el nepotismo del Papa, que no estaba dispuesto a que uno de sus familiares quitara la síndone de una iglesia que era suya. Y eso está absolutamente documentado. La historia, porque se han ido a por pólenes del siglo I a colocarlos en una sábana del siglo XV. Una cuestión de sí, hay una, en el siglo XIII. Claro, en el siglo XIII. El análisis de la polignología en absoluto va en esa dirección, como en absoluto cuando uno mira los ojos de Jesús ve dos monedas. Es decir, esa es una de esas historias que se repite de libro en libro y que luego cuando tú lo examinas no aparece. Es decir, no hay ningún lepton en los ojos de Jesús. Hay muchas cosas, la tridimensionalidad que adopta esa figura y que ha sido testificada además por ingenios de la NASA. Han utilizado la NASA para escanear lo que es la sábana santa y hay una tridimensionalidad. Por la NASA y que luego continúa. No, es como si yo ahora en estos momentos doy un dictamen y me dicen que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que yo enseñé años ha dictaminado no sé qué. No, hay un particular que pasó en su día por la NASA y que luego ha dicho esto. Igual que yo pasé en su día por la UNED y ahora podría decir otras cosas. Y Perry Jackson te aseguro que estaban trabajadores de la NASA. Hay otras sábanas que finalmente el último elemento que persiste es el de Turín. O sea, es una cuestión de este tipo. Ahora, que tú me hablas de un fenómeno sociológico, yo te doy la razón. Que ese fenómeno sociológico además está muy imbricado con un culto popular, te doy la razón. Que la Santa Sede, que en este sentido suele ser muy prudente y muy hábil, por supuesto nunca ha dicho que era auténtico e incluso dice que bueno, que aunque no fuera auténtico, pues serviría para el culto popular, yo te doy la razón también. Ahora, encontrar un elemento sobrenatural o elementos sobrenaturales en la Sábana Santa, o a partir de aquí sacar una serie de conclusiones pues religiosas, a mí me parece aventuradísimo. Oye, nos quedan 2 minutos y ya que ha salido la Sábana Santa a relucir, me gustaría preguntaros por qué diablos la Sábana Santa suscita tanto interés y en cambio las famosas caras de la Verónica, los paños de la Verónica, que hay un montón de ellos también desperdigados por el mundo y que son tan falsos, por supuesto, o tan no falsos, como pueda ser la Sábana Santa, nadie se ocupa de esto. Pues es muy fácil, porque la Sábana Santa es española, no, la Verónica es española, presuntamente Santa la Sábana Santa sería una prueba de la resurrección. En la que yo personalmente creo, aunque en absoluto creo en la Sábana Santa. ¿Y lo de la Verónica qué? Hombre, eso sería una prueba de la pasión. Bueno, ya, la una no existe sin la otra. En España, por ejemplo, sí que tiene mucha gente que le sigue. El pañuelo de Oviedo, que en teoría está, además, tiene el mismo tipo de sangre. Hablo de investigadores que se preocupen de ello como se preocupan de la Sábana Santa. La gran diferencia entre la Sábana Santa y el resto de reliquias asociadas a la muerte, pasión o resurrección de Jesús es muy evidente. Sobre unas hay pruebas científicas que demuestran que la investigación debe proseguir y sobre las otras no las hay. Y aparte la sábana en sí vista delante de los ojos es muy impresionante. No hay ninguna prueba científica. Yo fui con toda la y Dios quiera que no sea todos a la vez, no. No, simplemente, aparte de todo esto, ya como añadido emocional, yo iba como pensando, pues, una reliquia como el cráneo de San Cirilo, me daba igual, y la Sábana Santa, que la tuvimos 4 días, tuvimos un permiso para estar delante de ella, al margen de todo lo que estamos hablando, si es un fraude, te seguro que es espectacular, que es muy impresionante, y yo no he visto ninguna, yo he visto decenas de copias de la Sábana Santa que son como brochazos burdos, ¿no? Nada que ver con eso. Por el autor de la Sábana Las Santa, buenas falsificaciones son bueno, buenas. yo estaba pensando antes, Carmen, cuando decías que es curioso que la tecnología actual no pueda reproducir la Sábana Santa. Ahora, sea eso o no sea cierto, yo estaba pensando que también los pintores actuales intentan pintar las meninas y no les sale, ¿no? Les sale Miró y esas cosas. Creo que Francisco Bostrom quería decir algo. Con eso cerramos el programa, Francisco. Diría que hay motivos para, creo, para mucha esperanza con todos estos misterios, porque desde luego milagros existen. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en América Latina, en Brasil, lo encuentro un auténtico milagro, ¿no? O sea, hay en marcha un proceso revolucionario, extraordinario, que sale al monosistema y encuentro un auténtico milagro. Es la primera vez en la historia que hay auténtica intención de autonomía política, económica. A Lula y a todo lo que Lula. Yo, si me permitís, quisiera manifestar mi más total apoyo, con mucha emoción, al proceso que está ahí ocurriendo,
creo que hay un gran mérito y merece mucha confianza. Y si esto resulta, para toda la humanidad creo que resulta, y pediría a los señores de este mundo que por favor nos dejen intentarlo, porque hay muchas personas que están implicadas en esto. Y si logramos... Te va a hacer ministro de propaganda, Francisco, y además nos vas a dejar. Igual que huiste del Brasil basura, dicho sea entre comillas, para venirte a la España del ideal y de la utopía, ahora vas a huir de la España basura, dicho sea también entre comillas, y vuelves a Brasil. Esto es mi patria también, está en mi corazón. Pero desde luego de aquí con mucha emoción, adelante. Bueno, cuentan, y seguramente no será cierto, que Diderot, el filósofo francés, murió de la siguiente manera. Estaba cenando en su casa, acompañado, creo, por una tía suya, que era quien lo cuidaba, no sé si también por una sobrina, tenía un plato de sopa, se llevó la cucharada de sopa a la boca y dijo, dirigiéndose a las dos personas que le acompañaban, la incredulidad es el primer paso hacia la filosofía, y murió sobre la sopa. Tengo que poner término a esta hora y media de libre conversación a cuento de los muchos enigmas que, reales o inventados, deseados o rechazados, manipulados o seriamente investigados, beneficiosos o dañinos, subsisten entre nosotros, entre los seres humanos, a comienzos del tercer milenio después de Cristo. Y me atrevo a decir que, con fundamento o sin fundamento, nuevos enigmas irán apareciendo a lo largo de los años o de los siglos venideros, porque así es la condición humana. Llevamos en los genes o en donde sea la fascinación por el misterio, la atracción del misterio, y si no hay enigmas, si la realidad no nos los propone, rápidamente los inventamos. Han estado conmigo y con ustedes César Vidal, Bruno Cardeñosa, Francisco Bostrom, Clara Tahoces, Carmen Porter, Iker Jiménez. A todos ellos mi gratitud, a ustedes por supuesto también, acompañada por el deseo de que no se les hagan demasiado largos los 7 días que faltan para que el Faro de Alejandría vuelva a hacer acto de presencia en sus domicilios. Buenas noches.